Vamos a hablar acerca de un tema que mucha gente nos pregunta, que a veces tiene dudas de, ostras, pues, ¿cuál es vuestra función en consulta? ¿Cómo trabajáis? ¿Qué puntos tenéis en cuenta? Y sobre todo más ubicado en patologías digestivas, ¿no? Porque al final la gente está acostumbrada, me encuentro mal, voy al médico, hacen un tratamiento, pero al final hay que tener en cuenta que la alimentación juega un punto muy importante y seguramente será una de las causas por el cual se encuentra tan mal, ¿no? Y realmente el otro día, mira, lo comentaba con un paciente porque le decía, ¿tú no crees que es importante la alimentación cuando lo hacemos 2, 3, 4, 5 veces al día y es lo último que nos planteamos muchas veces de cambiar? Claro. Antes cambias el deporte, antes cambias no sé, 1000 cosas que la alimentación y dices, es que tiene un papel muy tan importante y es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, para nosotras, algo que es muy importante, yo hablo en plural, pero bueno, sí, yo creo que estamos muy afinas. Vamos añadiendo, es entender el contexto de la persona. Total. Es decir, ¿cuál es el objetivo inicial? Porque mucha gente dice, sí, me quiero encontrar bien, o no, tiene objetivos al final muy amplios. No, vamos a definir bien ese objetivo. Pues mejorar mi sintomatología digestiva, quiero mejorar el hinchazón, quiero mejorar el SIBO que me han diagnosticado, tengo celiaquía, no sé por dónde empezar, ¿no? Muchas veces son objetivos muy amplios que poco a poco hay que ir definiendo y este punto para mí es súper importante abordarlo en consulta, ¿no? Al final... Objetivos amplios sumado al desconocimiento que tenemos porque nadie nos enseña qué es todo esto, ni tan siquiera a comer realmente, y sumado a que te pones en Google qué comer para SIBO y te salen tantas cosas como personas hay en este mundo y claro, te viene la persona y dices que ya no sé qué comer porque el vecino te dice tal, la amiga tal y Google lo otro. Claro, es que aquí hay que entender un punto muy importante y es para que eso estamos. Nos encanta divulgar, sí, pero hoy en día o lanzas un mensaje claro, diferente y ¿no? Un poco, como yo digo, así más directo, que vaya a la yugular, o no se hace viral, no tal, ¿no? Un poco. Entonces, claro, cada persona es un mundo y yo hay gente que le voy a recomendar, ostras, pues mira, ¿qué te parece? Vamos a reducir esto, vamos a reducir lo otro, vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por ahí, que esto vamos a ir evolucionando. Y otra gente, para nada, no vamos a quitar esto, pero si te sienta bien, ¿no? Y lo que incluso podamos hablar en el podcast no será para todos aquellos que nos escuchen. Si tienen ese problema, se identifican, en consulta vamos a ser mucho más de forma personalizada. Claro. O sea, que aquí damos consejos, nuestro punto de vista, y es un camino bueno a seguir, pero claro no que es sí. el camino para todo el mundo. Claro que sí. Entonces, no, importante para nosotras, primer punto, vamos a ir basando la función de un nutricionista en patologías digestivas, ¿no? Para no irnos un poquito del tema. Sí. Para mí lo primero es marcar un objetivo inicial, decir, ¿qué está ocurriendo? Vamos a marcar este pesa, objetivo, ¿no? Para mí esto es súper importante, realizar esta escucha activa que nos explique, ostras, esto una vez tenemos el objetivo definido, vamos a ver cuánto hace que te ocurre, con qué te ocurre, cómo empezó, con qué se agrava, con qué mejora. Un poquito vamos a ir haciendo... Hay veces que hasta que tú no lo preguntas, la persona tampoco es consciente, ¿eh? ¿Sabes para mí lo que es súper impactante? De decir, ostras, ¿cuánto hace que tienes estas molestias? Vienen con un SIBO, por ejemplo. Si te parece, para hacerlo más entendible, podemos ir el ejemplo y, bueno, ahora que está, no considero que esté de moda, sino siempre ha estado, pero... últimamente hay muchos, ¿verdad? Pero vamos a un poco desarrollarlo como el ejemplo del SIBO para que podáis entenderlo mejor, ¿no? Ostras, viene una paciente... Tengo SIBO, ya veremos qué tipo, qué tal, ya veremos al final las pruebas y el punto en el que está, pero ¿cuándo hace que te encuentras mal? ¿Tú te crees que puede ser que te digan 10 años? Sí, me lo creo. Entonces, tú le empiezas a decir, ¿y qué estaba ocurriendo en tu vida? ¿Cómo estabas? Y entonces empiezan a explicarte y hacen un eureka que es bestial, es decir, me estaba pasando esto. O a veces tienes que hacer tú entonces estamos viendo que cuando empezó esto estabas súper estresado, estabas terminando la carrera, rompiste con la pareja
y no sé qué. Y dicen, pues sí, ese año me pasó todo esto. Y yo, bueno, pues... Y la alimentación era... nefasta, sí. Que claro, muchas veces Como es... que vas sumando cositas y es eso lo que tenemos que centrar también en consulta. Vale, tienes SIBO, vamos a hacer el antibiótico de turno, lo que sea que tengamos que hacer. Pero todo esto ha influido en tu inicio del SIBO. Totalmente. Y al final es importante, yo es algo que remarco mucho con todos los pacientes, es decir, porque me paro una buena parte del tiempo en la consulta para desarrollar todo esto, porque al final, una vez ellos al tiempo están mejor y demás, es muy importante que tomen conciencia de qué es lo que les ha llevado a este punto, porque luego no queremos que vuelva a ocurrir. Y con este ejemplo, si lo que nos ha llevado a este punto en mayor parte ha sido un estrés, le tienes que decir al paciente, si del 0 al 100 podemos mejorar, a lo mejor nosotros llegamos al 80, porque ese 20 o rebajas revoluciones o no llegarás nunca. Súper importante, marcar expectativas para mí es clave. Sí. Y al final, un poquito tú indagas en esta primera visita que para mí es clave, porque haces este vínculo con la persona, le explicas toda la situación, qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Muchas veces, si hay un SIBO, está claro que habrá una parte de estrés o una parte emocional que de base ha influido, pero no nos vayamos de ramas, no todo es eso, y hay una parte fisiológica y hay que entender y explicar al paciente que este SIBO no solo nos podemos centrar en hacer esta fase de limpieza, en regenerar y demás, sino que hay que ver por qué se ha desarrollado esta situación. Hay una hipocloridria, no estoy digiriendo bien, hay alguna cosita más funcional que no me deja acabar de tener una composición adecuada de la microbiota intestinal. Entonces es importante entender, y a raíz de todo esto vamos a hacer una planificación que se adapte a este paciente. Y global, porque a lo mejor la persona te explica a nivel emocional lo que le pasó y lo que le llevó al SIBO. Después te explica y vas viendo que el ácido o la bilis, y tú le explicas, ¿no? Pues hay esto y esto que ha influido en tu SIBO. Y aquí la persona también marca lo que quiere empezar a tratar, porque empezar a tratar bilis y ácido gástrico es genial, ya va a mejorar. Pero mantenerlo claro, de decir, llegaremos hasta aquí. Claro, y al final yo creo que también que aunque trabajemos con diferentes personas que tienen el SIBO, y el mismo tipo de SIBO, porque si buscáis un poquito anteriormente el capítulo en el que lo comentamos, hay diferentes tipos de SIBO y cada uno se aborda al final diferente. Sí que vale, hay que hacer esta fase de limpieza, pero al final tienes como un esquema, pero después sí. Entonces, yo creo que con cada persona, una persona que tenga las mucosas muy tocaditas, antes de hacer limpieza vamos a regenerar, vamos a... Sí, hay muchas personas que me dicen, ¿cuándo empezamos el antibiótico? Y yo, no, antes de empezar el antibiótico, ¿qué te parece si empezamos un poquito para hacer esto y después ya? Sí. Y digo, no será mucho tiempo, no te preocupes, tal, pero hagámoslo así. Al final, para mí es clave que se encuentre bien al principio, como le demos X antibiótico o un herbáceo cuando la mucosa está tan delicada, tan gastada después de 10 años, tan ya no le va de irritada. Un mes más. Vamos a regenerar un poco y luego la tolerancia será mucho mejor, ¿no? En este sentido. O evitar las recidivas. Entonces hay que dirigir el tratamiento de manera muy individualizada, que esa persona... Al final, lo que le vayas a pautar y la alimentación, también es importante, ¿no? que le enseñes a comer, porque lamentablemente nadie nos enseña a comer. Podemos tener 4 nociones, pero para mí es clave en consultas, sea el objetivo que sea, enseñar a aquella persona qué es lo que necesita su cuerpo para que funcione adecuadamente y que no vuelva a ocurrir esta situación. Y que sea saludable, pero adecuada a su situación. Porque es eso, no, es que yo como muy saludable, yo lo hago bien, no como fritos, no tal, vale, pero para tu situación, ¿es eso lo que tienes que comer? Sí, no. Y yo creo que hablando de un poco este caso en cuanto al SIBO, que puede ser cualquier otro tipo de cosa, Sí. Porque al final va a ser una disbiosis con sobrecrecimiento, que puede ser simplemente una disbiosis, que es, bueno, al final la disbiosis es una desregulación de la microbiota intestinal, entonces hay que abordarla. Para mí es clave hacerle entender al paciente que hay que encontrar la raíz
del problema para que no vuelva a ocurrir esta situación, porque claro, sí que es cierto que con muchos tipos de SIBO, pues mucha gente no acude a un nutricionista. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Bueno, pues voy al médico, me da el antibiótico, luego hago unos probióticos, en el mejor de los casos, que también puede ser que no... Últimamente lo recetan bastante, ¿eh? Muy bien. He de decir. Bueno, hay alguno que también le da alguna dieta que saca del cajón, baja FODMAPs. Y bueno, para un año, venga, para un año. Y nos vemos dentro de 6 meses. Entonces, esta persona al principio se encontrará bien. Y qué bien, porque se pasa muy mal. Entonces, el bajar la carga fermentativa, el hacer esta limpieza y demás, va a estar súper bien. Pero lo más normal es que si nos quedamos aquí, te van a llamar tiempo después, 6 meses, 3 meses, 2 años, y van a volver a estar en la misma situación. Ni eso, el otro día, después de un mes de acabar el antibiótico, vengo aquí porque ya no sé qué hacer, porque he hecho el antibiótico, he hecho el probiótico y me sigo encontrando mal. Y tengo el estómago destrozado y me encuentro, ¿no?, en la misma situación. Y pierdo el apetito y no tengo ganas de sociabilizar y... Bueno. O el punto, por ejemplo, también yo creo que un ejemplo aquí muy claro, Marina, también sería el del Helicobacter. Sí. Me han diagnosticado Helicobacter pylori. Venga, vamos a hacer toda la tanda de antibiótico, hay que erradicarlo, es cierto. Y rezan para que no le siente mal. Y le salgan cándidas y no sé qué, porque esta es otra. Pero a banda de todo esto, para mí la clave es, ostras, hago el antibiótico, erradico el Helicobacter, hago la prueba y ya no está, genial. Estoy mucho mejor a nivel de sintomatología, pero me sigo encontrando mal luego tiempo después, claro. Vamos a entender el mecanismo de acción, es decir, ¿por qué esta bacteria se instaura en el estómago? Porque el ambiente de base potencialmente no es adecuado. No es ácido. El ácido no es adecuado, puede sobrevivir, si no el Helicobacter no puede sobrevivir. Y entonces también potencia que esta mucosa se vaya irritando más. Claro, yo quito la bacteria, la erradico, pero... El daño está igual. El daño que ha hecho la bacteria está igual, pero de base sigo encontrándome mal, pero porque la función digestiva no era correcta ya, ¿no? Entonces, ostras, vale, vamos a erradicar el Helicobacter, pero vamos a mejorar esta función digestiva. Y de esta manera no voy a volver a... no voy a tener otra vez esta bacteria, sino es que es muy fácil volver a cogerla. Lo explicamos también muy así porque a veces es difícil. Es difícil encontrar la causa y a veces es difícil propiamente restaurar el problema porque... Pueden haber muchas cosas, nos pensamos al principio que solo es una, después vas viendo qué tal. O sea, no es todo tan bonito. A mí a veces me cuesta, sinceramente. Yo creo que no en todos los casos ves la causa. No. En una primera visita puedes ir indagando y te puedes hacer una idea, pero yo creo que es más clave el cómo vamos fluctuando en este sentido y cómo lo vamos ajustando. Porque, claro, al final es un mundo y cada persona necesita su tiempo y al final hacerle entender que hay que encontrar la causa y demás ya les da una visibilidad totalmente diferente. Y dar esa confianza y esa motivación, porque ya puedes hacer la mejor dieta del mundo que si no le has transmitido confianza o no se va de la consulta motivado, bueno, pues a lo mejor no tiene tanto... Claro. Y esto para mí es clave, ¿no? Para mí, junto al objetivo principal, siempre va a ir la coletilla de la raíz, ¿no? ¿Sabes qué pensaba ahora mientras hablaba? Las dos actuamos igual en consulta, estoy segura, pero me encantaría mirarte por una mirilla. Sería chulo, ¿eh? A ver cómo lo haces hasta que no podamos así como trabajar juntas. Es como, a ver, ¿cómo lo haría Claudia? A ver, ¿cómo...? ¿Qué opina de esto? Y yo creo que al final... ¿Cómo se lo explica? Sí. ¿Cómo...? Yo creo que al final no hay una manera mejor ni peor, es todo lo contrario, ¿eh? Cada uno tiene sus herramientas, su manera de transmitir y es tan bonito y vas a conectar de una manera u otra con la persona y eso es súper clave. Sí. Y Marina, ¿qué te parece? Estaba pensando, para que puedan ver de manera más práctica, porque al final podemos explicar pues cómo trabajamos y demás, pero para que vean de manera más práctica el rol de un nutricionista en consulta o cómo la función, yo creo que es clave. Podríamos explicar un ejemplo de cómo funcionamos un poquito más en este sentido. Y ahora, si te parece, como hemos explicado el tema del SIBO, podemos un poquito, ¿no? Explicar ¿Qué pasa cuando el paciente entra en consulta? Claro, ¿no? Es decir, porque al final un nutricionista, la gente lo tiene muy instaurado en quiero perder grasa, quiero tal, pero bueno, nosotras vamos a centrarnos única y exclusivamente parte digestiva, entonces
no vamos a tratar tanto este tipo de casos y vamos a tratar más a nivel digestivo, que es en donde tenemos la especialización. Al final es lo importante, es lo chulo, ¿no? Entonces, viene una persona que tiene SIBO, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo que ya ha ido al médico, se ha hecho las pruebas, le han dicho que tiene vamos a poner un SIBO de hidrógeno, Venga. que es un poquito por mi parte es lo más común que veo. Yo metano, no sé por qué, pero bueno. Hay venga, de todo, pero hidrógeno. vamos o metano, me parece todo bien dentro de los tipos de SIBO. Entonces, ya le hemos explicado todo en consulta, le hemos explicado cómo vamos a trabajar, le hemos explicado, vamos a poner vamos a poner que su raíz, un poquito de la causa de este sobrecrecimiento, aparte de estrés laboral que pueda tener en casa y demás, tiene un poco una hipocloridria, no acaba de segregar suficientemente ácido gástrico en el estómago, lo que le origina que la digestión de estos alimentos no es buena, por lo tanto los alimentos llegan sin digerir adecuadamente al intestino, y esto con el tiempo fermentan más. le ha llevado a un sobrecrecimiento de hidrógeno, un SIBO de hidrógeno. Venga. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo empezamos a nivel de planificación nutricional? A nivel de alimentación, cuéntanos un poquito, Marina. ¿Cómo lo ubicarías? Yo en mi caso, evidentemente, parto mucho de qué está haciendo ahora mismo el paciente. O sea, si me viene de hacer lo mínimo de lo mínimo, no le voy a poner un Ironman, por decirte. Entonces, para mí la alimentación será el mínimo cambio para que en una primera instancia podamos recuperar esa mucosa y ese ácido. Y sobre todo preguntar qué te sienta bien y qué te sienta mal a día de hoy. Vale. A partir de aquí, alimentación baja en FODMAPs, sí, no. Creemos que hay que llevarla a cabo con un SIBO un poco... Como hemos dicho, hay varios SIBOs. No en todos es tan efectiva la FODMAPs, en hidrógeno podemos ponerla, pero como yo siempre digo, cuando queremos hacer una reforma en casa, ¿verdad que no te viene la persona que va a reformar la casa con un martillo solamente? Te viene con el martillo, con el tornavis, con lo que es la pintura, con varias herramientas. Nosotros igual, tenemos nuestra caja de herramientas y la FODMAPs es una de ellas, entonces no podemos pretender ponerla ni durante 2 meses, ni 3, ni un año, como hay gente que la lleva. La podemos hacer unos días para rebajar esa inflamación. La carga fermentativa yo creo que es una buena herramienta individualizada. Sí. Y suele responder bien en el paciente. Sí, cuando hay un SIBO, para mí, para suavizar síntomas y para... Como tratamiento de choque también, ¿no? Sí, decir, para conectar y para que esta persona tenga confianza en ti, es una herramienta que va muy bien cuando hay un tipo de SIBO, por ejemplo, de hidrógeno, que al reducir la carga fermentativa 2-3 semanitas va muy bien para aliviar esta sintomatología, y a la vez que yo alivio esta sintomatología trabajo en el mecanismo de acción, sí, haciendo esta limpieza, regenerando estas mucosas y demás. Entonces sí, yo sí que soy partidaria y no, al final ahora hay mucha gente, no sirve para nada en tal, en este caso sí. Y creo que tú y yo también opinamos bastante de, vale, FODMAPs, pero si sabemos que la patata te sienta bien, come patata. O sea, claro, es decir, o el aguacate, hay gente que sí, hay gente que no. Pues no, bueno, no es nada, no, yo no le hago nada de cajón estricto. Final. Y además es que soy súper, cuando explico la planificación, soy súper específica y les digo, reducir, no eliminar. Y abajo es como todo con notas de, si esto te sienta bien, vamos a probar, vamos a... Simplemente el hecho de reducir, es que en todos los pacientes con un SIBO de manual, cebolla, ajo, legumbres, ¿no? Todo esto, coles... les fermenta mucho, entonces vamos a reducirlo, son 2-3 semanitas y luego ya vamos a ir introduciendo en función a la persona. Y poco a poco, entonces, dosis por separado, sí, probar tolerancia, poco a poco. Y también a ver cómo se sienta esta persona. Entonces, a nivel de alimentación aquí vamos jugando mucho y es como vamos a reducir una serie de alimentos y poco a poco vamos incorporando. Entonces, aquí el rol de un nutricionista es clave. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues tenemos una formación, tenemos esta capacidad de, pues bueno, ahora vamos a incorporar esto, luego tal. Y es muy importante
el rol del nutricionista aquí, porque claro, mucha gente le dan una alimentación baja en FoodMaps, se encuentra muy bien, pero se está 4, 5, 6 meses, un año. Y después no sabes salir de allí, ¿eh? Y esto es un punto de estancamiento, incluso una causa de no mejora, porque al final las bacterias que se acostumbran o que se instauran en este momento son las de estos 4 o 5 alimentos que no tienen FoodMaps o que son bajos en FoodMaps y demás. Y métele tú después un trocito de lechuga a ver qué le pasa a la barriga, o sea... Entonces, eso es clave. 2-3 semanitas de una alimentación baja en FoodMaps individualizada y reintroduciendo poco a poco, adaptado a su rutina, a sus gustos, a lo que a lo mejor tenemos que asumir que hay algo o un alimento en determinada cantidad que no va a tolerar nunca. Bueno, bien, no pues hace falta no pasa nada. que no es tanto, es importante la variedad, es muy importante, Sí. pero oye, si una persona no come brócoli, ostras, no vamos a estar, ahora toca introducir brócoli. Y venga, que te... No, hombre, no lo vamos a introducir porque No. ya no lo come, es decir, hay muchos otros alimentos, que es fantástico el brócoli, sí, pero hay otros alimentos que también son fantásticos, ¿no? O nuestro deber, yo creo también como nutricionistas y que tenemos el conocimiento es, vale, esto así no, te doy herramientas y probamos de otra forma, cocina de otra forma, prueba con esto junto. Claro. Prueba no en la comida, prueba en la cena después de comer no sé qué. O sea, todo esto también añade valor. Esto es muy Es clave. decir, yo lo comía por la noche una ensalada, no, pruébala a las 12 de la mañana antes de comer y cosas que sean amargas, que no sean... Y yo creo que Ahí es muy va la importante cosa. también, ¿no? Un poquito en relación a esto que dices, vale, y vamos a incentivar estas verduras coleréticas, ¿no? Que son amargas. Entonces, tú si le dices esto, la persona, vale, lo hará porque se lo has dicho, pero si le explicas el por qué le va a ir mejor. Yo creo que somos personas que cuando nos explican el porqué de las cosas actuamos mucho mejor y tenemos mucha más aceptación de El conocimiento este tipo. yo creo que da poder también y empoderamiento. Y cuando la persona te dice, es que yo la lechuga no, y digo, vale, ¿la iceberg o has probado una endivia, una rúcula? Ah, no, esto no. ¿Y qué tal? ¿Has probado? No, bien. Bueno, pues ahí Claro. está también el... Claro, al final, claro, bueno, explicar, ¿no? Que las verduras coleréticas, las verduras más amargas, potencian la secreción de bilis, ¿no? Y esto nos va a ayudar. Al final la bilis es una sustancia, aparte de digestiva, antimicrobiana, nos va a ayudar a mejorar esta motilidad, tiene muchos Absorción beneficios. de grasas, tránsito intestinal... Entonces, ostras, es clave, ¿no? Es Sí. como yo, por ejemplo... Pero si no lo explicas, la gente lo ve como lechuga. Ven, lechuga. Y bajo ese techo tienen un- está todo. Sí. No, lechuga no es lechuga. Hay muchos tipos. Entonces, claro, es importante explicar, ¿no? Todos, si me están escuchando mis pacientes, van a decir, claro, te falta lo que siempre nos dices. Yo soy muy pesada con dejar al menos un descanso digestivo de 12 horas. Y no hablo Sí, de yo ayuno, también. ¿no? Entonces, y les explico el por qué. Y entonces, todos cuando vienen les sienta tan bien. Sí, sí. Ayer tuve una paciente, Y que no es tan Marina, difícil. tan agradecida, que salí Qué mona. y fue como, Claudia, me ha cambiado la vida. A ver, no es No es siendo, la panacea, no, pero- exagerada, pero ostras, qué guay, pero porque se lo explicas y entonces hacen este esfuerzo. Si tú no le explicas el porqué de las cosas, el hábito se instaura 3 semanas, no Y hay más. personas que ya incluso me lo piden, me dicen, tú explícame el por qué, que yo se lo necesito para hacerlo, porque si no me lo explicas, pensaré que no es importante y no lo haré. Diré, bueno, pues que me has Claro. dado un iceberg que una... Pues si me lo explicas, te lo agradezco. Y yo, Claro. vale, pues... Y en cuanto es eso, en cuanto a la función de un nutricionista, es que hay tantas cosas, no es solo tanto la alimentación como como lo otro que podemos incorporar, sino cómo te va a ir mejor cocinarlo, dónde puedes comprarlo, cómo puedes combinarlo. ¿En qué momento del día? ¿De postre? No, antes, después. ¿Cuántas comidas me recomiendas en tu caso? No hay un número exacto pero en tu caso igual te recomiendo 3 en lugar de 5. O en tu día a día, cómo está montado. Yo tengo pacientes que trabajan a turnos o de noche. No será lo mismo, evidentemente, que tú y yo. Claro, y esto hay que adaptarlo, ¿no? A la vez de todo esto, pues evidentemente si hay que trabajar esta fase de limpieza y ya tiene unos antibióticos pautados, pues haremos estos antibióticos. A la Nos vez, amoldamos. claro, a la vez, ¿no? Si hay esta hipocloridria, que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a regenerar mucosas. Si os es de interés, pues ya haremos otro podcast, ¿no? Sí. Pero pues le podemos dar una Que, por cierto, glutamina. creo que les damos la chapa, ¿eh?
pero bueno. Bueno, intentaremos ser breves y ya ir cerrando, ¿no? Pues hay que regenerar esta mucosa, pues en función de la persona. Una glutamina, vamos a combinarla con vitamina A, ¿no? Un zinc carnosina, en función de la persona, una cosa u otra. A la vez que, después de este antibiótico, vamos regenerando con probióticos, pero aquí, ¿qué probiótico, no? ¿Qué cepa mejor que otra? Esto también es un punto hay que... mucho desconocimiento. Yo no me puedo tomar cualquier tipo de probiótico. Si tengo un estreñimiento de base, me puede ir muy bien un probiótico que tenga, ¿no? ubicado con después del antibiótico y demás, pero ostras, si hay un estreñimiento de base, voy a evitar darle un probiótico que tenga Saccharomyces boulardii y voy a evitar que tenga esto, ¿no? O sea, al final es como tan individualizado que esto es muy importante tenerlo en cuenta. O que a veces tenemos para un mismo objetivo un suplemento de muchísimas marcas, pero hay una de una casa comercial, y hay una que llevará, yo que sé, me meto berberina, que en ese paciente no me interesa, pues le daré otra que te lleva lo mismo, pero sin berberina. Claro. Eso da mucho valor y sin saberlo a la persona, tú le estás dando algo que sabes que le va a ir bien para su caso. Y además es que es un tratamiento tan, ¿no? De la alimentación, cocinar, combinar, todo. Y a la parte con la suplementación, ¿no? Que dices, ostras, yo lo primero que voy a cuidar, y lo digo con todos, es el bolsillo del paciente, porque al final, seamos sinceras, es complicado. La suplementación es cara. Y además yo priorizo que venga a visita y que, bueno, pues que pueda gastar ese presupuesto en las visitas, porque creo que vamos a trabajar más. Pero, ostras, vamos a mirar un poquito todo esto, y al final soy súper sincera, pero bueno, al final el paciente lo hará porque confía y le irá bien. No es obligatorio, evidentemente, pero te lo recomiendo tanto para para alcanzar lo que queremos, y el paciente, aunque le cueste, lo acaba haciendo. Muchas veces por desesperación también, de decir, necesito encontrarme bien. Pero si no te va bien económicamente, hacemos 2 y te los 4, los otros 2 el otro mes. O sea, claro, es decir, yo diría como máximo 3-4 suplementos, no más. No hace falta el botiquín entero. No más, porque al final sí, claro que puedes dar muchas cosas, pero bueno. Y no sé, yo creo que esto es un poco lo que resumiría en este caso, y poco a poco sí que es cierto que luego vamos haciendo los seguimientos 2-3 semanas, vamos espaciando, vamos introduciendo, vamos cambiando la suplementación, vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos viendo cómo va la evolución. Aquí es un viaje. Y ya es un viaje, pero la función de este nutricionista en este proceso me parece clave, porque al final, gracias a ello vas a tomar conciencia de tantas cosas y nos va a ir tan bien, que es clave al final, porque una alimentación baja en FoodMaps que se nos queda corta en esta situación. Es como una herramienta más para aliviar sintomatología, no va a solucionar el SIBO. Entonces, o sea, todo lo que hemos comentado es como qué importante es y qué valor tiene, así que bueno, queríamos transmitir un poco nuestro trabajo, que sí que es cierto que luego hay de más y de menos, ¿no? Los procesos digestivos fluctúan como una montaña rusa. Mucho. Pero el acompañamiento yo creo que es clave. Entonces, si os interesa y queréis saber más acerca de este tema, podemos hacer una segunda parte, lo que queráis, evidentemente, o si no, alguna cosita que os haya, ostras, chicas, ¿cómo regeneráis mucosas? ¿Qué recomendáis? ¿Nos podéis dar ejemplos? Encantadas, podemos hacer un capítulo extra, o de suplementación, que eso a la gente le gusta mucho. Sí, también es una buena idea. Como de botiquín básico. Nos podéis comentar, nos podéis dar vuestras inquietudes. Uh-huh. Y nada, nosotras nos vemos en el próximo podcast, en el próximo capítulo, y cualquier duda nos la escribís. Ha sido un placer poder poner en práctica todo esto. Nos vemos la semana que viene, chicos. Que tengáis una buena semana. ¡Mua!